Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de los misterios que más ha dado de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Sí, como bien lo indica el título, vamos a hablar de Hande Erçel y vamos a revelar todo sobre su tan comentado romance con Kerem Bürsin. Prepárense porque se vienen detalles jugosos. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema que tanto nos apasiona, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, por favor, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo último y lo más interesante del mundo de las celebridades. Han sido meses, incluso años de especulaciones, rumores, avistamientos y una química innegable que todos hemos podido presenciar en pantalla y fuera de ella. La pareja que protagonizó Sen Kalkapm, Love is in the Air para nosotros, no solo conquistó a millones con su historia de amor ficticia, sino que esa chispa pareció saltar a la vida real, y la verdad es que los fans hemos estado ansiosos por confirmación. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, y Kerem Bürsin, su CEO protagonista y ahora, al parecer, compañero sentimental, han mantenido su relación en un limbo de ¿están o no están? Durante un tiempo considerable. Pero hoy, mis queridos amigos, parece que tenemos las piezas del rompecabezas y vamos a ponerlas todas juntas para que ustedes tengan una visión clara y completa de lo que ha sucedido y está sucediendo con esta pareja que tiene al mundo suspirando. Recordemos un poco el inicio de todo esto. Sen Kalkapm se convirtió en un fenómeno global. La historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat nos atrapó a todos. La química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan auténtica, que era imposible no preguntarse si esa conexión trascendía las cámaras. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en las entrevistas y eventos, todo apuntaba a algo más que una simple amistad laboral. Los fans, como suele suceder en estos casos, se volvieron verdaderos detectives, analizando cada foto, cada comentario, cada coincidencia de horarios y ubicaciones. Las redes sociales se inundaron de teorías, de esperanzas y de, admitámoslo, un poco de drama. Y es que cuando dos personas tan carismáticas y talentosas comparten tantas horas de rodaje, y además tienen una conexión tan evidente, la especulación es inevitable. Kerem Bürsin, conocido por su estilo relajado y su personalidad encantadora, y Hande Erçel, con su belleza deslumbrante y su talento innegable, formaron una dupla perfecta en pantalla. Las escenas románticas eran tan convincentes, tan llenas de pasión, que los espectadores se enamoraron de su relación ficticia, y muchos deseaban, casi con desesperación, que esa magia se replicara en la vida real. Y la verdad es que para muchos esa esperanza nunca se desvaneció, a pesar de la falta de confirmación oficial por parte de ellos. Hemos visto rumores de que se conocieron en un café secreto, de escapadas románticas a destinos exóticos, de regalos suntuosos intercambiados, pero siempre había un velo de misterio. Ellos en su momento mantuvieron una postura muy discreta, diciendo que eran buenos amigos, que se llevaban muy bien, y que estaban disfrutando de la relación profesional. Y sí, eso es perfectamente válido. Sin embargo, la insistencia de la prensa turca y sobre todo, la pasión de los fans, hicieron que la presión por una confirmación fuera inmensa. Pero la espera, mis amigos, ha llegado a su fin, o al menos, eso es lo que vamos a desgranar hoy. Las revelaciones de Hande Erçel sobre su romance con Kerem Bürsin no son un simple rumor más, se trata de información que ha salido a la luz a través de declaraciones, entrevistas y, lo que es más importante, a través de su propio comportamiento y el de Kerem. Vamos a empezar por el principio, analizando cómo pasaron de compañeros de set a, aparentemente, algo mucho más profundo. Hubo un punto en el que la negación se volvió cada vez más difícil de sostener. Los viajes conjuntos, las fotos casuales en redes sociales que parecían ser un poco más que coincidencias, las intervenciones en las vidas del otro que iban más allá de la amistad, todo esto empezó a pintar un cuadro muy claro. Y fue precisamente Hande Erçel quien, en un momento dado, pareció dejar caer algunas pistas, quizás de forma intencionada, o quizás simplemente porque ya no podía ocultar más la felicidad que sentía. ¿Recuerdan esas fotos de ellos juntos en vacaciones? A menudo, la prensa turca se especializa en captar a las celebridades en sus momentos más privados, y las imágenes de Hande y Kerem disfrutando de momentos juntos, ya sea en la playa, cenando o simplemente paseando, empezaron a aparecer con mayor frecuencia. Al principio se intentaba disimular, se decía que estaban viajando con amigos, que eran coincidencias de agenda.
Pero seamos sinceros, cuantas más coincidencias hay, menos creíbles se vuelven. Y luego vinieron las redes sociales. La forma en que interactuaban en Instagram, los me gusta mutuos que se volvieron más frecuentes, los comentarios que parecían tener una doble intención. Los fans más observadores detectaron pequeños detalles, como si uno de ellos comentaba una foto del otro y el otro respondía con un emoji que sugería algo más que simple camaradería. Son esos pequeños gestos, esas sutiles señales, las que alimentan la especulación y al mismo tiempo, la esperanza de que los rumores sean ciertos. Pero el punto de inflexión, el momento en que todo pareció confirmarse de forma casi oficial, llegó con las declaraciones más directas de Hande Erçel. Si bien nunca fue una confesión explícita al principio, sí que hubo momentos en entrevistas donde, al ser preguntada sobre Kerem, su respuesta era diferente. No era evasiva, sino más bien, nostálgica, o llena de cariño. La forma en que hablaba de él, mencionando lo bien que se entendían, lo mucho que se apoyaban, y la conexión especial que compartían, empezó a sonar muy parecido a como una persona habla de alguien a quien ama. Hubo un momento particularmente memorable en una entrevista donde Hande, sonriendo de una manera muy especial, respondió a una pregunta sobre su relación con Kerem diciendo algo así como, «Somos personas muy especiales en la vida del otro. Compartimos algo muy bonito». Y esa frase, mis amigos, esa pequeña frase, fue música para los oídos de los fans. No era un «somos solo amigos», ni un «no puedo hablar de eso». Era una admisión, velada pero poderosa, de que había algo más. Y no podemos olvidar las acciones. Las apariciones públicas de ambos juntos, aunque inicialmente discretas, empezaron a volverse más notorias. Asistieron juntos a eventos, se les vio compartiendo momentos en cenas familiares, e incluso hubo quienes reportaron haberlos visto juntos en situaciones muy cotidianas como haciendo compras. Estos avistamientos, cada vez más frecuentes y confirmados por diversas fuentes, reforzaron la idea de que su relación estaba consolidándose y que, a pesar de los intentos por mantenerla privada, la realidad era que estaban juntos. Los propios Kerem Bürsin también dio señales. Si bien Hande fue quizás la que más vocacionalmente se inclinó a hablar de ello, Kerem también dejaba caer comentarios sutiles, o sonrisas cómplices cuando se le preguntaba por ella. Esa complicidad, esa forma de defenderse mutuamente ante la prensa, de mostrar un apoyo incondicional, es también una señal clara de una relación profunda. La prensa turca, que como les comenté es implacable, jugó un papel importante en esto. Ellos estaban constantemente a la caza de cualquier detalle, y sus reportajes, a menudo, iban más allá de la mera especulación. Publicaron fotografías exclusivas, testimonios de personas cercanas a la pareja, y análisis detallados de sus interacciones en redes sociales. Si bien debemos tomar la información de la prensa con cierta cautela, en este caso, la cantidad de evidencia acumulada empezó a ser abrumadora. Y luego llegó el momento en que la discreción dio paso a una aceptación más abierta. Aunque nunca hubo un comunicado oficial de compromiso o de boda, la forma en que se presentaban juntos, la naturalidad con la que compartían momentos, y las declaraciones más directas de Hande confirmaron lo que muchos ya intuían. Es como si de repente hubieran decidido que ya no necesitaban esconderse, que su amor era algo que podían compartir con el mundo, o al menos con sus fans más cercanos. Hande Erçel, en varias entrevistas más recientes, ha hablado de Kerem con una ternura y un cariño que ya no dejan lugar a dudas. Ha mencionado lo importante que es él en su vida, lo mucho que la apoya, y lo feliz que se siente. Ha descrito su relación como algo muy especial, algo que ha crecido de forma natural y que ambos valoran enormemente. Ha dicho que Kerem es una persona que la entiende, que la inspira, y que con él se siente cómoda y feliz. Y esto para nosotros es la revelación definitiva. No se trata solo de un romance pasajero, sino de una relación que parece tener bases sólidas. Ambos han pasado por momentos difíciles en sus vidas personales, y parece que se han encontrado el uno al otro como un apoyo fundamental. El apoyo mutuo que se demuestran en sus carreras, en sus proyectos personales, y en su vida privada, es algo que inspira a muchos. Podemos decir con gran parte de certeza, que el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha pasado de ser un rumor persistente a una realidad confirmada, y la propia Hande ha sido la principal artífice de esta revelación a través de sus palabras, su actitud, y la forma en que ha decidido compartir su felicidad. No ha habido un gran anuncio, sino más bien una evolución natural, una aceptación gradual de su amor ante los ojos del público. Hemos visto
Con el tiempo las respuestas evasivas se transformaron en declaraciones cariñosas, como las fotos casuales se convirtieron en imágenes de momentos íntimos compartidos, y como la discreción inicial dio paso a una apertura sincera. Y todo esto, encabezado por las revelaciones de Ande, nos permite tener hoy una visión clara de su relación. Entonces, para resumir todo lo que hemos desgranado hoy, el romance entre Ande Ercel y Kerem Bürsin no fue un secreto bien guardado por mucho tiempo, sino más bien una historia que se fue revelando poco a poco con la complicidad de ambos y la incansable atención de sus seguidores y la prensa. Ande Ercel, a través de sus entrevistas y su forma de hablar de Kerem, ha sido la principal voz que ha confirmado la profundidad y la autenticidad de su relación. Lo que comenzó como una química innegable en pantalla, evolucionó hacia una conexión genuina en la vida real, marcada por el apoyo mutuo, la felicidad compartida y un amor que para nosotros ha quedado más que revelado. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Antes de despedirnos, me gustaría mucho saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Ya sospechaban de su romance? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.